hacemos punto y aparte en el caso de los outlets, outlets de ropa deportiva, para meternos en uno de los temas que ha estado sacudiendo la agenda durante las últimas semanas, si no te digo de meses, porque bueno, de algún modo la economía argentina ha estado viviendo de los soja dólares, de los agrodólares ahora en esta última versión, y la entrada en circulación de la nueva versión del dólar soja, el primero en la era dólar agro, creo que ahora a partir de unas últimas resoluciones se empieza a convertir en dólar agro. Dice que fue bastante dificultosa la puesta en la entrada, porque faltaban resoluciones, pero también porque hay una disputa por el precio entre lo que están dispuestos a pagar las exportadoras y lo que pretenden los productores, que se ha dado una tensión bastante fuerte. Bueno, de todas formas el tono de negocio empezó a repuntar sobre el cierre de la semana, entre jueves y viernes. Vamos a ver cuál es el panorama de aquí en más. Para ello lo convocamos a Salvador Vitelli. Él es analista financiero y economista del Romano Group, y lo tenemos del otro lado de la línea. Buen día, Salvador. Gabriel González habla. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Espero que anden muy bien. No, por el contrario, gracias por estos minutos con nosotros. ¿Cómo ves el planteo de arranque? Pasó una semana complicada, pero ahí está, puesto en la escena, y hay muchas expectativas, especialmente del gobierno, de que aquí provengan muchos agrodólares como para tratar de calmar la situación desde el punto de vista financiero. ¿Cómo ves este arranque que se dio en esta primera semana? Y la verdad que el arranque estuvo muy trabado, porque si bien pasó la primera semana de que está vigente este dólar agro, que en definitiva lo bautizaron así de esa manera, ya que es un dólar soja 3 sumado a economías regionales, lo cierto es que la primera semana que transcurrió, si bien fue una semana de 5 días para lo que fueron liquidaciones de soja y también precios, en realidad fue más corto, fueron de los 3 últimos días de miércoles, jueves y viernes, ya que el lunes y martes se estuvo completamente paralizado por distintas trabas normativas, que se hablaba de la posibilidad de que comiencen a liquidar los dólares las exportadoras. En lo que va de la semana hasta el viernes se habían liquidado 815 millones de dólares y bueno, el Banco Central se había podido quedar con unos 494 de estos, así que es la compra más importante que hizo de todo 2023 y bueno, solamente precedida por alguna compra que hizo en el régimen anterior. Entonces es evidente que el Banco Central solamente puede comprar dólares cuando ofrece un tipo de cambio diferencial más competitivo y cuando en la rueda normal se comercializan esos dólares al tipo de cambio oficial, el Banco Central no le queda otro que ponerse del lado vendedor. Entonces es una dinámica donde ya al sector agro se lo termina acostumbrando, hablando mal de la palabra, a devaluaciones segmentadas y temporales, donde en la medida que se le ofrezca un tipo de cambio diferencial habrán liquidaciones y en la medida de que se siga comercializando vía tipo de cambio oficial, habrá ventas de divisas por parte de la autoridad monetaria, que en estos momentos lo que más necesita es acumular reservas. La semana arrancó con mucha incertidumbre, como bien comentabas en la introducción, entre una disputa de precios, entre los valores que pretendían productores y exportadores, no llegando aún a un punto de encuentro que sea relevante para el volumen transaccional que se necesita por parte del gobierno para la liquidación de dólares. No obstante, los primeros valores fueron de 93.000, lo que ofrecieron las fábricas, para luego arrimarse a los 100.000 pesos sobre el final del día viernes. Veremos esta semana cómo se da, pero los productores estaban intentando conseguir 110, 115 e incluso 120.000 pesos por tonelada en caso de soja. Y en lo que es de economías regionales, hoy se publicó las definiciones que hacían falta con respecto a qué productos estaban incluidos o no, porque el anexo que se publicó la semana pasada fue extremadamente general y sin definiciones, y generaba dudas si, por ejemplo, maíz y trigo iba a estar contemplados, y la carne también, y bueno, en definitiva quedaron
exceptuados ese tipo de productos, incluyendo maní, maíz pisingallo, bueno, todo tipo de specialities y algunos que otros productos de la vitivinicultura, avicultura, exacto. Ni carne ni leche entraron en el paquete, ¿no? Exactamente, no entraron, quedaron adentro la industria olivícola, vitivinícola, la industria de todo lo que es los specialities, básicamente, maíz dulce, maíz pisingallo, pero no, como commodities, lo que uno tiende a llamar de la palabra, solamente quedó incluida la parte de soja que estaba en el dólar soja 3, básicamente. Salvador, hablabas de esta puja de precio, hablabas de que los precios empezaron muy fríos, ¿no? Debajo de los 100.000. ¿Qué posibilidades hay que se cumplan estos 120.000 que estaban en la cabeza de los productores? Lo veo con pocas probabilidades de que eso se vaya a dar. Entiendo el reclamo, ya que en términos nominales el valor de la soja en pesos se encontraba relativamente inflado, esto entre comillas, debido a las distorsiones que habían generado los esquemas anteriores. No obstante, no veo voluntad por parte de la exportación para convalidar valores tan altos, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad teórica de pago que los valores internacionales están marcando en estos momentos. Entonces, pretender esos 120.000 pesos, la verdad que es ambicioso, no lo veo con grandes probabilidades de suceso. No obstante, me parece bien y acorde que se hayan planteado tratar de negociar valores mejores a los que salieron las fábricas el día miércoles y jueves, que fueron de 93.000 pesos. Es decir, es una soja de $310 cuando la capacidad teórica de pago está por encima de eso. Claro. Hay que decir también que los exportadores están justos en cuanto a cantidad de materias, ¿no? Ellos mismos hablan de la posibilidad de tener que parar plantas porque la poca existencia de mercadería. ¿Cómo imaginas que se va a resolver esta ecuación donde, bueno, hay piezas que faltan ensamblar de varias puntas? Y la verdad que va a ser una negociación bastante intrincada, con bastante incertidumbre. No obstante, veo alguna intención de precios a la suba, no de manera pronunciada como para llegar a los 120.000, ni mucho menos. Entiendo de que probablemente el precio de soja se pueda llegar a negociar algunos pesos más arriba. Tengamos en cuenta que de jueves a viernes aumentaron 7.000 pesos por las hojas que iban a estar pagando. Hay algo de margen extra para pagar un poco más, teniendo en cuenta la capacidad teórica de pago y teniendo en cuenta lo que bien estabas comentando, de que en algunas plantas, algunas moliendas, iban a estar con capacidad ociosa muy elevada. Por ende, el hecho de tener que salir a importar, si se quiere, eso encarecería los costos y haría que en realidad hayan podido pagar algo más la soja local. Salvador, bueno, hubo dos versiones del dólar soja, ahora esta versión de dólar agro. Hay que decir que de algún modo el ministro Sergio Massa, gracias al dólar soja, pudo parar la olla durante los periodos previos, ¿no? A partir de lo que le ingresó en septiembre, a partir de lo que le ingresó en diciembre. Los exportadores ahora prometieron 5.000 millones. Después la cifra está difusa de lo que podría llegar a entrar por exportación plus, por decirlo de algún modo. ¿Cómo ven los números estos que se están manejando? ¿A qué cifras podríamos estar aspirando de que se coloque en esta versión de dólar agro, la tercera versión de dólar agro? Los primeros números que se habían dejado entrever en ciertos rumores notaban cierta exageración y cierto incluso desconocimiento del sector, que hablaban de esperar liquidaciones por 15.000 millones de dólares, lo cual desde un primer momento me parecía un sinsentido, una exageración. Luego se acomodaron en valores en torno a los 4.500, 5.000 millones, lo cual me parece un objetivo que es ambicioso, no obstante es realizable, dependiendo cómo se vayan a dar la negociación de la mercadería, porque el principal problema radica allí. Hay mucha mercadería que no tiene precio debido a la campaña en la que estamos transitando, donde con buena lógica los productores no se han concretado obligaciones a entregar de soja, por ende no le han puesto precio, y ahora, bueno, el problema está en de que el valor que pasa la exportación y lo que pretende el productor
es muy distante y eso afecta en lo que se puede llegar a liquidar o no. En la medida de que eso no llegue a buen puerto, las liquidaciones pueden llegar a bajar. Y de todas maneras, un número de 4.500, 5.000 millones me parece relativamente acorde al contexto en el cual estamos, que es una soja de cosecha, es una soja donde el mayor volumen aparece ahora, por ende, si en el primer dólar soja se liquidaron 7.650 millones de dólares, en el segundo dólar soja se liquidaron 3.150, me parece apropiado esperar un número en torno a esos 4.500 millones, pero hay que esperar con el devenir de los próximos días de cómo se vaya a dar la comercialización de soja en esta disputa de productores y exportadores. Ahora te saco del tema específicamente grano en esta última pregunta para colocarte en el tema de cuentas fiscales. Con esta cifra que está entrando, ¿el gobierno aguanta hasta cuándo, digamos, las cuentas públicas de la Argentina resisten, aguanta o es necesario generar ingresos adicionales por alguna otra beta, por alguna otra vía? ¿Cómo ves este tema? Y las noticias de los últimos días se ha dado en que Massa ha ido a buscar fondos donde sea, a buscar dólares frescos que ingresen. Cualquier dólar extra que ingrese es completamente bienvenido bajo la gestión actual. Y este tipo de esquemas, en definitiva, no hace florecer mayor cantidad de divisas en el país, sino que en definitiva se termina adelantando flujo, no aumenta la cantidad de soja que vaya a haber o no, se adelanta. Entonces, el generar ahora liquidaciones extra es dilapidar las futuras liquidaciones que vayan a entrar, que es lo que pasó en definitiva con los esquemas anteriores, donde se adelantó muchos dólares en septiembre y diciembre, y enero, febrero y marzo el Banco Central se puso muy vendedor, y al mismo tiempo en un año que es electoral. Los números están muy ajustados, si bien con este tipo de cambios diferenciales se va a recaudar más, los números están muy ajustados, las metas con el fondo seguramente se van a tener que rever, y el número fiscal y la posibilidad de llegar cada vez se está complicando más. No obstante, Massa apunta todas sus energías a eso, al plan llegar, al plan de que no se desbarrote todo esto antes de la transición política. Es un año complejo donde vamos a tener que estar mirando variables como las reservas internacionales, el déficit, la emisión monetaria, para ver dónde nos estamos parando y hacia dónde puede ir la cuestión. Estamos hablando con Salvador Vitelli, él es analista financiero, es economista, integra la O en el medio me complica, el Romano Group, y bueno, solo nos resta darte las gracias, Salvador, por tu tiempo y este diálogo con base de datos. Buen día. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Chau. 11 de la mañana con 33 minutos, pausa, enseguida volvemos.